Bienvenidos a un capítulo más de Conversando con, un programa del modelo de desarrollo inclusivo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Francisco Moreno Sánchez. Paco, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bienvenido a este programa Conversando con. Al contrario, Pepe, un gusto estar aquí, un honor que haya sido invitado por Coparmex y sí creo que es una conversación muy útil para todos. Sí, me gustaría empezar por qué es lo que te lleva en tu carrera profesional, estudiar medicina interna, infectología. Si pudieras compartir con nosotros cómo ha sido esa trayectoria de tu vida profesional. Pues creo que mi vocación inició en la casa porque mi padre es pediatra, aún vive, ya no ejerce, pero él pediatra, y yo siendo el hijo mayor lo acompañaba a sus consultas, que en ese entonces era muy común que el médico fuera esa persona que iba a ver al paciente a su casa, ¿no? Algo que evidentemente por razones de logística ya no se hace, y pues lo acompañaba a ver pacientes, a mí me gustó, y bueno, decidí estudiar medicina por ciertas razones en donde mi papá me promovía para que hiciera el examen terminando la primaria en el quinto año y no hacer sexto de primaria, algo que ya no se podría hacer ahora. Tenía prisa para que terminara de estudiar. Entré a la carrera a los 15 años y a los 21, que iba a hacer pediatría, decidí 6 meses trabajar con mi papá y me di cuenta que a mí me gustaba platicar con la gente. Y platicar con la mamá no es lo mismo que platicar con el niño. Entonces dije, no, esto es complicado para mí y me fui a la pediatría del adulto, que es la medicina interna. Y cuando entré a hacer medicina interna, me di cuenta que muchos de los internistas controlan enfermedades, que es uno de los problemas que tenemos actualmente. Si el cardiólogo no cura la hipertensión, la controla. El neumólogo no cura el EPOC, lo controla. Y el endocrinólogo la diabetes, etc. Y dice, bueno, de las pocas que realmente curan es la infectología, porque pues tienes una infección, te doy un tratamiento y te curo. Realmente, cuando empecé a hacer infectología, fue cuando fue el boom del VIH, que no se curaba y todos se morían. Entonces yo dije, valga, no hice bien mi tarea. Pero bueno, decidí hacer infectología y el último año que hice infectología en la Universidad de Texas en San Antonio, el último año hice algo interesante que se llamaba epidemiología, que es el estudio de estos brotes de enfermedades inusuales en ciertas áreas. Siempre pensé que íbamos a tener una epidemia, una pandemia por influenza. Ese ha sido nuestro miedo de la mayor parte de los infectólogos. Nunca imaginé que lo que fuera a obtener fue una pandemia por COVID, que pues realmente marcó mi vida, ¿no? Digamos, en esta pandemia por COVID, que, bueno, creo que a todos nos marcó, ha cambiado la manera en que trabajamos en las empresas y organizaciones. Antes, pues no pensábamos que se pudiera trabajar a distancia, pero pues la pandemia nos mandó a trabajar cada quien a nuestra casa. Me gustaría si pudieras comentarnos todas estas fases de cómo se descubre el COVID, cómo empiezan los tratamientos, cuál es la situación que vives desde el lado de los hospitales, desde el lado de los médicos. Mira, como infectólogo y alguien que se dedica parte a la epidemiología, te digo, siempre pensamos que iba a haber una pandemia. ¿Por qué? Porque pues, ha venido sucediendo con la historia de la humanidad, ¿no? Los que nos conocen un poco de la historia, en 1374 murió 2/3 de la población europea por la peste negra, la peste bubónica, y todavía si ven unos cuadros previos al Renacimiento, en la Edad Media, se ven estas personas con un pico así, porque murió pues gran cantidad de personas. Y la última, en 1918, la gran influenza, la gripa española, pues mató entre 40 y 100 millones de personas. Entonces, como que siempre estábamos con el miedo de que puede aparecer una pandemia. El avance tecnológico hacía pensar que, pues como pasó en el 2009, que empezamos aquí en México, se hicieron medidas y se controló. Yo estaba con mi esposa en Cozumel el 31 de diciembre, cuando estábamos por irnos a cambiar al año nuevo, y vi en las noticias de CNN que había un brote por una infección respiratoria grave en Wuhan, en China, ¿no? Y me preocupó porque si hubiera sido influenza, tenemos la historia de habernos expuesto al virus de la influenza. Para hacerlo un poquito más claro, la gente que falleció en la influenza del 2009 era más joven.
porque los que teníamos más edad ya habíamos tenido influenza y tenemos algún mecanismo de defensa. Cuando sale en 2019, el 31 de diciembre, que es una infección por un virus desconocido, empezó el miedo. Porque al tener un virus nuevo, si aquí llega un virus nuevo, todos vamos a ser susceptibles. Si aquí llega un virus incisional respiratorio, pues a lo mejor ya varios tuvimos, entonces no todos nos vamos a enfermar. Entonces el que llegara un virus nuevo era toda la humanidad está en susceptibilidad de enfermar. Lo cual ha sucedido en los 4 o 5 años, la mayor parte han tenido COVID y no una, sino varias veces. Ahora, el segundo punto que me alarmó ocurrió el 17 de enero del 2020. En ese día, una persona que había ido a una junta en Frankfurt de Shanghái regresa a Shanghái y empieza con síntomas respiratorios. Entonces, por cortesía, les habla a las personas de Alemania con las que había estado y les dice, oye, me acaban de detectar COVID. Yo no tenía ningún síntoma. Hasta hoy me sentí mal. Eran 2 días ya después de la junta. Pero les hablo por cualquier cosa. Y resulta que de esa junta 3 alemanes resultan infectados. Entonces, eso te decía que la enfermedad se transmitía cuando la persona no sabía que tenía COVID. Es decir, cuando la persona era asintomática o presintomática. No hay manera de frenar una enfermedad en donde el que va a contagiar no lo puedes distinguir. Si tú vas a contagiar cuando tienes fiebre, pues te dicen, oye, ¿tienes fiebre? No. Y el tercero que hacía esto, la tormenta perfecta, era el mundo comunicado que tenemos. ¿Por qué? Pues porque lo fuimos viendo, ¿no? La historia es increíble. Se empezaron a enfermar en Wuhan, de ahí China, luego hubo una pareja de chinos que tomó un tren en Milán y que bajó hasta Roma por el tren y entonces contagió a mucha gente de Italia y luego resultó que en el tren que iba de contrario había gente que iba a un estadio a ver un juego de Valencia contra el Atalanta y entonces se contagiaron los españoles y empezó a tener la diseminación que vivimos, ¿no? Aquí los primeros casos que tuvimos era gente que venía del extranjero y cuando empezabas a tener transmisión entre la gente que vivía, pues esto estallaba, ¿no? Y empezaba a preocupar que se minimizaba la enfermedad. O sea, en algunos lugares decían, bueno, pues es que va a ser una gripita, no es tan grave. Cuando yo vi los primeros reportes de Wuhan, 2.1% de la gente que enfermaba moría. Y yo dije, bueno, a ver, si es una enfermedad rápidamente contagiosa, que puede afectar a todos los seres humanos en el mundo, y se mantiene ese 2.1% de mortalidad, estamos hablando de que van a morir 400, 500 millones de seres humanos en los próximos meses. Era algo muy grave. Y luego me preocupó más que en México, pues tenemos una triada maldita, que yo le digo que es los jinetes del apocalipsis. Obesidad, diabetes e hipertensión. Y tú ves el primer reporte de China y decía, se mueren los más grandes, los de edad, los hipertensos, los diabéticos y los obesos. Pues éramos aquí como que mucho de lo que se ha dicho que pasó mal en México fue porque la población estaba poco sana. Mi impresión era, en ese momento, cuando te das cuenta que lo que va a afectar son hipertensos, diabéticos y obesos, y tienes una población con los mayores índices del mundo de esas 3 enfermedades, pues tienes que tomar la enfermedad muy en serio, ¿no? Y a ese momento lo que decían es, no va a pasar nada, con el calor se va a inhibir el virus. Y pues realmente tuvimos 800,000 fallecidos. Cuando la gente me dice, es que tu voz fue importante y lograste que gente se cuidara y todo. Yo, pues, no creo que haya sido tan importante, se murió muchísima gente. O sea, debería haber sido esto algo que no tuviera esa dimensión. La verdad es que lo vimos como algo que en un momento dado estaba fuera de control, con miedo, porque pues también uno se puede enfermar, y con esa sensación de que no estás haciendo suficiente. Era muy frustrante, Pepe. A veces salía de ver 8 o 10 pacientes intubados que están muriendo y una vez llegué a mi casa, a tu casa, y al lado estaban haciendo una posada de Navidad y había 200 personas sin cubrebocas. Y yo estaba muy frustrado porque parecía que vivía 2 mundos, ¿no? En donde veía a la gente llorar, que no podía ver a sus familiares porque más no podían entrar, se estaban muriendo solos. Y llegabas y veías, y decías, es que no, el mensaje no está llegando y la gente no entiende lo que va a pasar. Y ese diciembre del 2020, enero 2021 y febrero 2021 murieron 200,000 mexicanos. Y yo vi gente que seguía en fiesta cuando, pues en el hospital veías la tragedia. Fue muy duro.
O sea, justo cuando empieza la pandemia, el COVID, es cuando hay más fallecidos. COVID empieza en 2019-2020, enero. Bien, Y un año. cuando el peor momento fue, y lo entendemos, sí es diciembre 2020, enero 2021 y febrero 2021. ¿Por qué? Por tres razones. Uno, fue la primera exposición en invierno, en donde la gente se cierra, no hay espacios ventilados. Segundo, como que ya sentíamos que habíamos superado, porque lo que pasó en junio, julio, agosto ya venía para abajo, ya lo hicimos. Y tercero, no había vacunas todavía. O sea, las vacunas empezaron a aplicarse en diciembre del 2020, pero había muy pocas vacunas. Cuando la gente me dice, es que ¿cómo sabemos que las vacunas funcionaron? Cuando llegó Delta, que fue 6 meses después, pues a los que mató fue a los jóvenes, porque esos no estaban vacunados. Los adultos mayores ya estaban vacunados y se salvaron. Hay estudios que demuestran que 20 millones de seres humanos en el mundo se salvaron por las vacunas. Pero sí fue, ese periodo de mi vida fue verdaderamente tremendo. O sea, personas que tenían el teléfono, que estábamos buscando hospital, que no había hospital, y que me decía, ellas, mi abuelo ya no está respirando, y estaba en el coche. O que yo estaba en el consultorio y veía cómo había una cola de coches para tratar de entrar a urgencias y ya estaba cerrado y no los dejaban entrar. Y la gente lloraba afuera porque se estaba muriendo su familiar. Sí fue muy, muy fuerte ese periodo. Y creo que es algo que como que queremos olvidar. Y creo que ese es el error grave que hay, ¿no? No podemos olvidar lo que pasó, porque si no, estamos destinados a cometer los mismos errores. En esos momentos críticos en donde la capacidad hospitalaria está rebasada, digamos, ¿había espacios en hospitales, en otros hospitales o en otras ciudades, o era la misma situación en donde esa saturación, pues, destinaba a que el que ya no pudiera ser recibido en un hospital, pues, ya no pudiera tener ese tratamiento? Yo tuve varios pacientes que no pude admitir en ningún hospital. 2 casos, uno muy triste, un paciente que fallece en el coche y su nieto que iba manejando me dice: "Ya no está respirando, ¿qué hago?". Pues no puedo hacer nada, ¿no? Y la situación es que no solamente eso, Pepe, hubo ciertos momentos en donde no había oxígeno, porque mandabas a la gente a buscar oxígeno y teníamos una red para buscar en dónde todavía, porque Infra ya no tenía oxígeno, otra ya no tenía oxígeno, y decías, ¿qué va a pasar si esto está en este momento? Si sigue habiendo más enfermos, pues un porcentaje pequeño de la gente requería oxígeno, pero cuando son muchísimos, pues eso va a aumentar. Y empezamos a sentir que había momentos en donde ese periodo de esos 3 meses fue verdaderamente terrible. Terrible, 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 porque te sentías muy impotente de no poder hacer nada, ¿no? Pues, esos 3 meses estás hablando finales del 2020, principios del 2021, 2021, sí. en donde están saturados los hospitales, no hay suficiente oxígeno y además no hay todavía, pues, esa respuesta de la ciudadanía de cuidarnos, de ponernos cubrebocas, o ya empezaba a Mira, ver. creo que, la ciudadanía fue muy, receptiva de que entendió que, bueno, a ver, si no puedo hacer nada, me pongo un cubrebocas, no va a pasar nada, ¿no? Al principio el cubrebocas daba miedo, ¿sí? Eh, Inicialmente, la gente tomaba como el cubrebocas como, eh, vulnerable, ¿no? Y pasó no solamente en la gente, sino en políticos, no solamente en México, sino de todo el mundo. No querían usar cubrebocas. Y segundo, había esta falsa sensación de que no puedo respirar bien, no puedo hacer ejercicio, o sea, como que se buscaron muchos pretextos para no usarlo. Y de repente empezó a ver, y yo empezaba a ver en la calle, era mi ejercicio. Salía del hospital y en lo que llegaba a tu casa, contaba cuánta gente andaba con cubrebocas. Decía, bueno, ya la gente empieza a sentir, a entenderlo, ¿no? Yo creo que sí, pero también somos muy pachangueros. Y entonces en diciembre, en casos que viví en donde llegó el joven, el nieto que me dice de su abuelo, él se va a Acapulco a una despedida de soltero, regresa y no le decía a sus papás que venía de una fiesta, y entonces convive con el abuelo, y él tenía COVID, y él contagia al abuelo. Y el abuelo fue el que no evoluciona bien, y el 2 de enero, que lo tratamos de meter al hospital, no lo logramos. Pero pues sí, desde pachangueros y más en esa época donde pues empezamos a tener más infecciones respiratorias. Creo que la ciudadanía respondió, pero sí hubo un momento en donde no somos el único, ¿eh? La verdad es que también ocurrió Nueva York, vimos escenas, España vimos escenas, Italia.
Lo que a mí me frustró mucho es que nosotros tuvimos el primer caso el 27 de febrero del 2020. Tuvimos 2 meses para tratar de hacer las cosas un poco mejor y no hubo la respuesta que hubiéramos querido, pero bueno, hay que seguirle para adelante. Claro, en esa parte, ¿cuál es la postura del gobierno justo cuando arranca estos contagios? Y ustedes, digamos, desde el punto de vista de los hospitales, los doctores, esa comunicación con el gobierno, ¿cómo fue? Pues mira, el problema es que trataron de descentralizar toda la información. O sea, yo recuerdo mi primer enfrentamiento que tuve con el gobierno, 3 de marzo, cuando nosotros en el hospital ya teníamos 6 pacientes con COVID. Entonces me habla Paola Rojas y me entrevista y me dice, oye, es que el INDRE ha reportado que hay 8 casos. Entonces yo le digo, oye, si hay 8 casos, pues tengo 6. No creo que nada más sean 8 casos. Va a haber muchos más. Y si no permiten que las pruebas se corran en todos los hospitales, porque en ese momento lo querían correr únicamente en el INDRE, ¿no? No iba a haber manera que el INDRE corriera 100,000 pruebas. Entonces, lo que nosotros proponíamos era que todos tuviéramos la posibilidad de hacer pruebas, todos tuviéramos la posibilidad de llevar un registro, ¿no? Y aquí como que querían todo tenerlo más callado. Entonces, cuando yo digo eso, pues se arma en el hospital, me mandan llamar, que estoy siendo muy fuerte en contra del gobierno. Y ahí empezó mi historia, porque pues tú veías esto, veías que se morían personas con edad, diabetes, hipertensión y obesidad, y que aquí decían, pues no va a pasar nada, porque esto es una gripita, sálganse, abrácense, no usen cubrebocas, porque no sabemos si sirve para lo que sirve o no sirve para lo que no sirve. O sea, todos esos mensajes cuando tú estás viviendo es como si estás en guerra, y estás viendo aquí que el enemigo viene, que trae misiles y que pues, el que te va a asesorar para cómo defenderte te dice, no, hombre, son resorteras y tú estás viendo que viene el misil, ¿no? Es muy frustrante, fue muy difícil, muy duro esa época. Y en esa época, digamos, justo con esta postura del gobierno de tratar de negar que era un problema grave, de que no se usara los cubrebocas, de que saliéramos libremente a convivir y que veían ustedes que iba avanzando estos contagios. ¿Cómo se torna ahí la comunicación con las autoridades, con el gobierno, a partir de pues, dos realidades tan diferentes y que se contraponen? Yo no tenía la posibilidad de establecer diálogo con la autoridad, ¿no? Entonces, ahí a mi esposa, que la conoces bien, me dijo, a ver, no te quiero ver así de frustrado. ¿Por qué no empiezas a usar las redes sociales, usar la comunicación, habla con los periodistas, da entrevistas, haz que tu voz se oiga, haz videos y todo? Entonces empezamos a hacer cosas para tratar de que, ok, el gobierno no nos quiere oír a nosotros, pero pues pueden ver una entrevista en YouTube y hubo varias que se interesaron, empezaron a ver este tipo y se corrió la voz y afortunadamente de esa manera yo dije, bueno, si no me van a hacer caso, pues voy a tratar de hacer mi lucha aparte, ¿no? Entonces ahí yo siempre estaré agradecido de los medios porque nos dieron la apertura y gente que bueno, como tú, como muchos que se preocuparon y que me buscaron para decirme, oye, ¿cómo te podemos ayudar? Y pues hacíamos cosas, ¿no? Y hubo empresas que me hablaron para decirme, oye, asesórame porque no quiero que tengamos más enfermos. Y pues empezamos a tener un trabajo que para mí era diferente porque pues yo tenía que ver pacientes, atender pacientes en el hospital y ahora también pues da entrevistas y haz videos y educa. Pero esa fue la forma como yo dije, bueno, si el gobierno no nos oye, tenemos que buscar alternativas. Y ahí tengo que reconocer que el apoyo de mi esposa fue maravilloso, porque ella le sabía todo esto y yo no le sabía nada. Yo no tenía Twitter cuando, bueno, ahora se llama X. Cuando empezó la pandemia, yo no tenía Twitter y ahorita tengo 250,000 seguidores. Y fue, pues, porque ponía información. Claro. Sí me gustaría detener un momento y subrayar esa gran labor que hiciste justo cuando el gobierno trata de negar la realidad que pues vivíamos en las familias, en las comunidades, en las empresas y que precisamente, y le agradecemos a Bárbara que te haya impulsado a comunicar esto, a dar entrevistas, a traducirnos a los ciudadanos de qué se trataba, cuáles eran los peligros, cómo nos podíamos proteger y a partir de esas entrevistas y la información que compartiste,
esta información se fue distribuyendo, nos fue llegando, así fue como pues conocimos mucho de lo que teníamos que hacer de manera preventiva, cómo iba avanzando precisamente los contagios. Y esto yo quisiera reconocer, Paco, fue de gran ayuda para el país. Y desde luego, no nada más desde Coparmex, sino de todos los mexicanos, un reconocimiento a ti por la labor que hiciste a pesar de llevar todo en contra. Y qué bueno que a pesar de la frustración de que no te hicieran caso y con el impulso de Bárbara pudiste llegar a las redes sociales y con esto, pues que la información llegara a todos los ciudadanos, que esto nos ayudó a entender mejor la situación, qué teníamos que hacer, sobre todo qué teníamos que evitar. Y en esa parte quisiera preguntarte, una vez que empiezas a ver seguidores y entrevistas, ese paso de estar frustrado porque no te hacen caso, a tener ese eco en las redes sociales, en tantos seguidores que te seguimos y que así nos enteramos de qué teníamos que hacer. ¿Cómo te vas sintiendo con ese tipo de respuesta? Pues mira, una tenía a la maestra en casa, ¿no? Porque pues ella es asesora de comunicación. Entonces, las primeras entrevistas eran un poco estresantes porque pues es algo que no estás acostumbrado, ¿no? Me acuerdo que me entrevistaba López Dóriga y inmediatamente terminaba la entrevista le hablaba a Bárbara y le decía, oye, ¿cómo lo hice, no? Y siempre me ponía baja calificación, pero bueno, pues eso ya entendí que es algo así, ¿no? Pero mira, yo creo que lo que dices es un tema muy importante y yo he propuesto en un par de universidades que me han invitado que tengan una materia de comunicación los médicos. Creo que es fundamental porque como tú dices, luego hablamos como que nadie nos entiende, como que es muy bonito sentir que si te digo 3 palabras, así medio desconocidas, me estoy luciendo. Y la verdad es que lo que se necesita es que la gente entienda, la gente, lo que tú estás pensando, lo que tú estás analizando, que lo pongas en un lenguaje que sea capaz de entender. Y creo que eso es algo súper necesario y también la pandemia nos demostró que como médicos, como científicos, tenemos que ser mucho más comunicativos. O sea, tu trabajo no es solamente yo llegué a pensar, dije: "A ver, me estoy muriendo del trabajo que tengo, ¿cómo puedo lograr que tenga menos trabajo? Pues que haya menos enfermos. ¿Y cómo puedo lograr que haya menos enfermos? Que hagan medidas preventivas". Y de ahí ha surgido esto que también hemos platicado en algún momento, de prevenir, porque esa es la mejor manera de evitar que tengas todos los problemas alrededor. Y por eso lo hacía. Y bueno, pues he ido aprendiendo. Ahora pues ya estoy muy acostumbrado porque pues, mi voz se volvió un poquito conocida en cuanto ahora, por ejemplo, acaba de pasar lo de la Klebsiella, oxitoca, y entonces hoy me habló Carmen Aristegui, a ver, explícanos qué es esto, ¿no? Y es aprender a decir, bueno, pues Klebsiella no es una bacteria rara, es un nombre muy raro porque no lo usamos, pero es una bacteria que vive en el intestino de todos. Es que en la sangre sí es un poco más peligrosa. Entonces, es aprender un poco eso. Es divertido, pero yo creo que es muy importante que los médicos, que los que estudian salud, tengan un semestre de comunicación, que les pidan oratoria, que les pidan hablar en forma sencilla, porque eso es lo que quiere la gente, entender lo que tú le estás diciendo. O sea, traducir al lenguaje común y corriente esa sabiduría. Estoy seguro que los estudiantes aquí de comunicación estarán completamente de acuerdo contigo de la importancia de saber comunicar, ¿no? Cada uno en el campo en el que se encuentre, pero especialmente la medicina, porque ahí estás hablando de la vida y de la muerte, ¿no? El que tomemos estas acciones preventivas nos permitirá conservar la vida y por eso es importante. Ahora me gustaría avanzar un poco en el tiempo cuando empiezan las vacunas. ¿Qué tanto tiempo después de esos 3 meses críticos es cuando llegan las vacunas? ¿Cómo es la controversia, verdad? Oye, ¿sirven o no sirven las vacunas? Y gente que dice, yo no voy a vacunar por ningún motivo, y gente que se pelea por vacunarse. ¿Qué tanto Sí, tiempo mira, después? igual que es muy curioso lo que me preguntas, porque en las primeras entrevistas esas que tenía, siempre salía la pregunta de: "¿Y cuándo creen que tengan una vacuna para esta enfermedad?". Y yo les decía: "Yo no creo que sea antes de 3 años", porque nuestra historia es que para desarrollar la vacuna había sido muy complicado. Un ejemplo es VIH. VIH se descubrió en 1981, el virus se descubrió en 84 y no tenemos una vacuna de VIH, ¿no? Entonces yo veía que era complicado tener una vacuna en un tiempo récord, ¿no? Entonces todo el mundo te decía, ¿cómo es posible que no tengan vacuna? Pues pleno siglo XXI. Y 9 meses después tienes la vacuna porque se logra a través de una plataforma que venía
creada desde 1986 y se desarrolla la vacuna y ahora te dicen, es que es muy pronto, entonces seguramente están experimentando con nosotros. Dices, bueno, pues no hay manera de quedar bien, ¿no? Mira, afortunadamente con las vacunas pasaron varias cosas. Uno, que se utilizó toda la tecnología que había y que se pudieron crear vacunas. Segundo, que se volvió una carrera como para la carrera a la luna, al espacio, a la carrera alimenticia, pues todos los países querían tener la vacuna porque eso era, pues yo voy a ganar, ¿no? Y entonces Vladimir Putin dijo Sputnik, que además había sido el satélite que habían lanzado y que le habían ganado ya salió Sputnik. Y luego los chinos decían, ya salió aquí otra vacuna. Y eso, ¿por qué fue bueno? Porque al final el mundo tuvo muchas opciones de vacunarse, que creo que todas las vacunas tenían algo de bueno. A lo mejor unas eran mucho mejores que otras, pero tenían algo de bueno y de esa manera se pudo distribuir más las vacunas. Ahora sabemos que hay mejores vacunas que otras. Y algo sucedió que desde pues, tiempos de que se desarrolló la vacuna contra la viruela, siempre ha habido gente que está en contra, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota de Benjamin Franklin, que él era un alto promotor de la vacuna y que cuando iba a vacunar a su hijo, Frankie, de viruela, le da un cuadro intestinal, no lo vacuna y le da viruela y se muere. Y entonces los que eran antivacuna, así hicieron toda una campaña de que se había muerto el hijo de Benjamin Franklin, Frankie, porque lo había vacunado y no era cierto. Entonces, aquí es increíble lo que es la antivacuna, ¿no? Se ha vuelto un fanatismo. Porque, como yo les digo, si yo les digo, ese es amarillo, y alguien llega y dice, ese es rojo, y yo digo, no, pues es amarillo. El que dice rojo va a tener la duda de que a lo mejor sí es amarillo. Y entonces vuelve como una situación en donde yo quiero tener la verdad. Y si no la tengo, me vuelvo fanático. Y los fanáticos de las vacunas son terribles. La realidad es que las vacunas salvaron muchísimas vidas. Algo que yo te voy a comentar es una de las formas como puedo demostrar que las vacunas fueron útiles, es que en México hubo 2 poblaciones que se manejaron en forma distinta. Los trabajadores de salud del sector público y los trabajadores de salud del sector privado. Y siento que eso fue un poco culpable porque eso fue como una de las venganzas que tuvo el gobierno conmigo. Y a nosotros no nos vacunaron. Nosotros nos tardamos 3 meses en vacunar. Muchos se tuvieron que vacunar ya por edad. Y si tú revisas ese periodo entre enero del 2020 y enero del 2021 y agosto, donde se acabó de vacunar la mayor parte, hubo mucho más muerte en trabajadores de salud de hospitales privados que en público. Y que únicamente murieron porque trabajaban en un hospital privado. Ese para mí es el gran crimen que hizo la persona que decidió hacer eso. Porque no se vale. Eso es discriminación. Y pues amigos míos murieron cuando pudieron haberse vacunado. Las vacunas son útiles, las vacunas son buenas y además los que no creen en las vacunas tienen un grave problema porque el futuro de la medicina está tomando un giro en donde las vacunas, hay vacuna para el cáncer de páncreas que se va a poner disponible pronto, vacuna contra el cáncer de pulmón, vacuna contra esclerosis múltiple. Es decir, cosas para que únicamente no es para que no tengas enfermedades infecciosas, sino el desarrollo tecnológico. Algo bueno que dejó la pandemia. Avanzó la medicina 10, 15 años en el desarrollo de telemedicina, de dispositivos, de inteligencia artificial, vacunas, genética. Ha hecho que la medicina vaya a cambiar en estos años. La medicina ya no va a ser como la medicina que estamos acostumbrados a hacer. Tú me vas a ver a mí porque estás enfermo. Aquí va a ser diferente. Aquí yo voy a tener que mantenerte sano. Esa va a ser mi obligación. Ese va a ser el buen médico. El médico que realice 500 trasplantes de corazón. Ese médico va a ser muy exitoso, sí, pero al país le va a costar muchísimo. Porque es mejor un país en donde, en lugar de tener 500 trasplantes de corazón exitoso, no tenga ninguno. ¿Por qué? Porque no necesitó, porque toda su población está sana. Eso es prevención. Y las vacunas van a ser un pilar fundamental en esto. Entonces, yo a todos los antivax le digo, bueno, allá tú te vas a quedar como en el siglo XX, en donde pues no había tantas vacunas que te previenen de tantas enfermedades y que evitan que te enfermes. Sí, quisiera regresar un poco más adelante en esta parte de la prevención, que es mucho que tenemos que hacer. Un poco para cerrar esta parte, comentabas hace rato, bueno, te da una vez, te da otra vez COVID. ¿Qué cuidados tenemos que seguir teniendo? ¿Debiéramos seguir usando cubrebocas o no? ¿Hay que ponernos más vacunas o no? ¿Cuál sería la recomendación? Mira, yo creo que ha quedado muy claro
que la enfermedad es muy agresiva con personas vulnerables. Entonces hay que saber si eres vulnerable o no eres vulnerable. ¿Quiénes son vulnerables? Personas que tienen más de 65 años, personas con una diabetes importante, hipertensión, con una obesidad importante, o enfermos del pulmón, del corazón, o que están recibiendo algún tratamiento que les baje las defensas. Esos son los pacientes que tenemos en el hospital. Tú me dices, ¿hay pacientes con COVID en el hospital? Sí, sí hay, pero hay 3 o 4. Llega a tener 240. Entonces, 3 o 4 que son gente quien tiene esa vulnerabilidad. Entonces, esa gente se tiene que cuidar. ¿Y cómo se tiene que cuidar? Se tiene que vacunar. Si va a ir al hospital o si va a ir a un lugar cerrado donde hay mucha gente, pues que usen cubrebocas. Yo le recomiendo a la gente que va en mi consultorio te piden cubrebocas, porque luego resulta que llega alguien y te dice, ¿y por qué le puedo hacer por usted? Es que yo creo que tengo COVID y estuviste allá afuera y no traes cubrebocas. Entonces es obligatorio usar cubrebocas, pero pues, es un lugar de riesgo. No, estoy de acuerdo que no todo mundo necesita cuidarse así, pero sí la gente que sea vulnerable. Yo les digo, bueno, si estás enfermo del corazón no vas a correr un maratón. Claro. ¿Ok? Eso es lo mismo aquí. Si estás con una vulnerabilidad, cuídate. Si vives con alguien que es muy vulnerable, pues cuídalo. Esa es la idea, eso es lo que debe de permear en la sociedad actualmente. COVID va a haber, no se va a ir. Esperemos que se mantenga de una forma como ahorita, en donde pues, todas las subvariantes son bastante nobles, te da un cuadro respiratorio, 2, 3 días, a lo mejor pierdes el olfato y te recuperas. ¿Hay menos COVID largo? Sí hay, ese es un tema importante que hemos aprendido, pero creo que la gente puede estar más tranquilo de lo que estamos viviendo actualmente. ¿Y qué tan cierto es que quedan esos rastros o esos síntomas del COVID, aún después de salir del COVID? A lo mejor temas del olfato, temas de la memoria o algún daño en alguno de los órganos. Mira, lo que es interesante es, a veces es difícil pensar esto, pero es lo que está sucediendo. Somos 8,000 millones de seres humanos en el planeta, ¿no? Y casi te puedo asegurar que 7,500,000 se han enfermado por COVID. Entonces, cuando tienes una población tan grande, pues vas a tener pequeños grupos que hacen cosas raras. No es que todo mundo va a hacer. Es como un poco igual que las vacunas, ¿no? Si pones 13,000 millones, que son las dosis que se han puesto en el mundo, 13,000 millones de dosis de vacunas, pues va a haber a quien no le vaya bien con la vacuna. Es normal. Pero no porque una persona se murió por un cinturón de seguridad que no lo dejó salir, se quemó el coche, va a decir que el cinturón de seguridad es malo. Son este tipo de situaciones que hacen que se haga mala fama de algo. Entonces, lo que me dices es real. Empezamos con que el 10% de la gente que hacía COVID largo. Ya vemos que es menos, que es como el 3%. Y lo que hay que hacer es, pues, estudiar bien a estos pacientes. Cada vez hay mejores opciones de tratamiento y que no se vuelva un tiradero. ¿Por qué un tiradero? Porque hay muchas cosas en medicina que no sabemos. Y entonces tú me vienes a ver con una cosa rara y en lugar de decirte, oye, tienes algo raro, tengo que estudiarte, tengo que saber qué es. ¿Tuviste COVID? Sí. Ah, pues tienes COVID largo. Y cuando te van a decir, ¿tuviste COVID? Pues lo que digan, no tuvo COVID. Pues, Claro. entonces, eso es lo que preocupa en esta situación. Por eso se inflan los números. Pero la mayor parte de la gente que ha tenido secuelas se ha ido recuperando de ellas. Tengo un paciente que estuvo intubado en el hospital 3 meses, tuvo un pulmón artificial durante 2 meses de ello. Y hoy lo vi y me llevó su medalla porque corrió 10 kilómetros. Wow. Entonces dices, Maravilla. eso es lo que es, o sea, esa es la recuperación que tiene el ser humano. Sí, antes de entrar a la parte preventiva, quisiera comentarte un poco cómo vamos en Coparmex en esto que te hemos comentado en otras ocasiones, de este modelo de país que tenemos que construir ante la realidad de que el modelo que teníamos de país pues tiene muchas deficiencias. Este modelo de desarrollo inclusivo establece que sí se requiere el desarrollo económico es necesario, pero no suficiente. Tiene que ir de la mano del desarrollo social para que nadie se quede afuera y de la mano del desarrollo sustentable para cuidar los recursos del medio ambiente. Pero esta parte social, desde luego está la iniciativa que desde Coparmex hemos impulsado desde 2016 para ir subiendo poco a poco el salario mínimo para llegar a la línea del bienestar familiar. Pero un tema muy importante dentro del desarrollo social es la salud. Y ahí, bueno, las cifras de Coneval son contundentes, ¿no? Teníamos en el 2018 20 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud. Hoy, el último reporte que vimos, 2022, 50 millones de mexicanos, que se explica por la cancelación del Seguro Popular, el INSABI que no funcionó, pues ojalá funcione
el IMSS Bienestar. En términos generales, digamos, para lograr ese México más saludable ante esta realidad, es el rubro de la pobreza que más cayó el país, es en pobreza de salud precisamente. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer diferente? Mira, el problema es que en México se volvió una medicina reactiva. O sea, tenemos la medicina preventiva y la medicina reactiva. Y en ese mismo estudio de Coneval, donde demostraron que había aumentado el número de personas que no tienen ese acceso a salud a 50 millones, también se mostró otro rubro que es muy importante. La atención médica de los mexicanos aumentó en forma, casi se duplicó en lo privado. Y dice uno, bueno, ¿cómo? Si lo que están tratando es de ser una medicina para todos, ¿por qué aumenta el sector privado? Porque pasó de 8 millones de consultas a 14 millones de consultas de farmacias, de consultorios, de al lado de la casa, porque ahí, aunque me cuesta 40, 50 pesos, pues no voy a hacer una cola de 2 horas para el Seguro Social, y ahí a lo mejor pues tienen la medicina al lado. Y si me cuesta eso, pues lo pago. Pero ¿qué te va a hacer ese consultorio? A lo mejor te saca del cuadro respiratorio, pero ahí no te van a decir, oye, te veo pasado de peso, ¿cómo está tu azúcar? Es decir, te vuelves una medicina en donde vas a ver al médico porque estás enfermo. No vas a ver al médico para que no te enfermes. Y si vas a ver al médico, pues el médico no va a estar interesado porque no le van a pagar al de la farmacia porque se tarda con un paciente 1 hora. Le pagan por paciente. Y entonces cada 15 minutos tiene un paciente diferente. Y entonces, si le toma la presión, qué bueno, pero pues no le va a tomar la glucosa, ¿no? Y la medicina se vuelve reactiva. Te estoy curando cosas, pero entonces siempre lo vas a perseguir. Y como México está empezando a crecer en cuanto a la edad, la pirámide poblacional está cambiando, cada vez tenemos más personas que tienen enfermedades crónicas. Y la persona que tiene una enfermedad crónica tiene que tomar un medicamento de por vida. Y eso cuesta y va a tener complicaciones. Entonces, si no cambiamos la forma de pensar, no es que nuestro sistema de salud no sea bueno. No hay sistema de salud en el mundo que pueda llegar a cubrir esa necesidad enorme que va a haber de mucha gente enferma con muchas complicaciones de diabetes, entonces van a tener falla renal, necesitan diálisis o cirugía para amputarle una pierna, entonces necesitan una prótesis, o el señor que ya se infartó. Y además de todo eso, esas personas dejan de trabajar. Esas personas ya no están siendo productivas. Sus familias tienen que ayudarlos a el costo económico. Y entonces se vuelve todo como cuando yo te digo, es que lo que se debería haber hecho es que no se enfermaran. Claro. Es ahí donde la medicina debe de evolucionar. Hemos logrado que el ser humano viva de 50 años que vivía en 1940 a que viva 80. Pero la bronca es que los últimos 20 luego no la pasan muy bien y cuestan mucho. Entonces ahora quieren que vivan 100 años, ¿no? Bueno, ok. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que vivas mejor? Hemos logrado vivir más, pero no mejor. Entonces, la manera es prevención. Y de veras que uno ve lo que se está empezando a hacer y es maravilloso. Llega una persona, deja una muestra de orina y le van a decir, tienes susceptibilidad a tener diabetes, tienes problemas porque esto no te cae bien, en tu familia hay 2 genes para cáncer de páncreas y tú tienes uno. Entonces vas a poder determinar, esto es lo que te va a pasar, esto es lo que tienes que hacer. Y seguramente pronto va a empezar a haber cambios en la terapia, no solamente de darte medicina, sino cambiar ciertas estructuras genéticas para que esa predisposición no la desarrolles. Esa va a ser la medicina del futuro. Ahora, el problema es que la tecnología es cara. Entonces, la brecha en salud se vuelve más amplia. Pero hay manera de hacerlo. ¿Por dónde deberíamos empezar en nuestro país, en México, para lograr ese cambio de ser medicina reactiva a ser preventivos, a responsabilizarnos también, cada uno de nosotros, por nuestra salud? ¿Cómo hacerle? ¿Qué cambios debemos de plantear en el país? El cambio más importante es educación, y educación de los jóvenes. Ese es el cambio más importante, porque los jóvenes tienen que saber que si han visto que sus abuelos eran diabéticos, que su papá es diabético, que seguramente ellos tienen el mismo problema. Y entonces, si no empiezan a tener una alimentación adecuada, cuidados adecuados, pues van a seguir esa cadena donde, pues ya, a veces me da risa, porque ya en lugar de ser el mexicano el que le ponen con sombrero, ya lo ponen gordito, chaparrito y simpático, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que cambiar. Tiene que cambiar en la cuestión educativa, tiene que cambiar desde casa. Por eso creo que es importante el involucro de la sociedad
en la salud. Hablábamos, por ejemplo, en Coparmex de decir, oye, bueno, hacen tus programas en tus empresas que se tomen el azúcar, la presión y el peso. Y premialos. ¿Por qué? Porque si tú los premias, tienen un incentivo. Y si tienen ese incentivo, eso que quieren hacer para estar mejor lo van a llevar a casa. Y le van a decir, vamos a cocinar más sano. Y entonces tú ves que habitualmente una persona que el papá es gordito, la mamá es gordita, los hijos difícilmente son flaquitos. O sea, se va, porque tienen los mismos hábitos, los mismos genes, y esto se presenta. Entonces, si no cambiamos esa mentalidad desde abajo, pero para eso se necesita un esfuerzo muy grande, se necesita hacer mucha medicina preventiva. Te voy a contar, no está tan difícil. Hay 40,000 médicos desempleados, y no estoy contando a los cubanos. 40,000 médicos desempleados. Esos 40,000 médicos desempleados, si tú les enseñas a tener una buena medicina de primer contacto, esos los puedes dedicar a que hagan guías de qué tienen que hacer para detectar diabetes temprana, para evitar que tengan diabetes, para darles los medicamentos adecuados, para evitar que se enfermen y que si están enfermos que tengan complicaciones. Entonces, deberían de tomar la base de la medicina de primer contacto para lograr mejorar a la población. Dinamarca, y me da tristeza porque siempre hablan de Dinamarca lo ha hecho. Entonces, Dinamarca desde hace 10 años ha cerrado 30% de sus camas de hospital. Wow. Porque uno dice, para tener mejor sistema de salud vamos a hacer más hospitales. No, mejor haz que haya menos personas que requieran hospital. Bueno, cambia completamente la perspectiva del... Pero este es el futuro de la medicina. Claro. Si no lo entendemos así, vamos a estar llenos de pacientes enfermos que no producen, que cuestan. A algunos países les cuesta al Producto Interno Bruto. Aquí en México, desafortunadamente, lo que está cambiando es que de costarle al gobierno le está costando al bolsillo del paciente. Y obviamente no hay manera de que lo puedan sustentar, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Yo creo que el poder educar y en las empresas, pues pueden educar también a Claro. los trabajadores. Sí, ahí quisiera reportarte que esa idea que sembraste de lo que podemos hacer desde cada empresa, cada organización, cada institución por mejorar la salud de nuestros colaboradores, de nuestros trabajadores. Cuando yo les pregunto, a ver, hay 3 enfermedades que han rebasado el sistema de salud y todos conocemos, sí me las dicen, obesidad, hipertensión y diabetes. Y son muy fáciles de medir, ¿no? Yo les digo que tú nos comentaste que así como nos gusta medir todo en las empresas, pues se puede medir muy fácil el peso, la presión y el azúcar en la sangre, ¿no? Y ponerle una meta a cada trabajador y el que la cumpla, darle un bono de salud. Me da mucho gusto comentarte que las empresas que lo han implementado, lo que nos reportan es que ha subido la productividad y ha bajado el ausentismo. Hay un término ahí que yo no conocía, que le llaman el presentismo. La gente se siente mal, pero no sabe por qué va a trabajar, pero no rinde, porque tiene alguna de estas enfermedades que son silenciosas. Hicimos un experimento, un ejercicio cada mayo tenemos un seminario de los presidentes y directores de todos los centros empresariales de Coparmex a nivel nacional. Fue en Veracruz, y entonces nos tomaron estas 3 mediciones a todos. A cada quien nos dieron nuestro resultado, o sea que cada uno sabemos cómo estamos. Pero además presentaron la gráfica de cómo estamos todos como comunidad. Y bueno, fue muy impactante ver que tenemos muchas áreas de oportunidad. O sea, sí sirve que al medir, pues te das cuenta que hay que tomar ahora sí que acciones cada uno en lo personal y desde luego como comunidad para mejorar la salud. Claro. Bueno, si te parece, Paco, pasamos con los alumnos a ver qué preguntas tienen, pues, aprovechando que está aquí con nosotros el doctor Paco Moreno. Pues adelante, jóvenes. Nosotros como ciudadanos, a partir de lo que mencionó que lo importante es informarse bien en esos aspectos, también por el aspecto de las noticias falsas, ¿qué sugeriría usted que sea como lo más esencial que difundamos, cómo se limite las noticias falsas y se dé a mejor a saber todo ese tipo de información que nos puede ayudar tanto personalmente como a los que nos rodean y a los demás? Mira, esa es una pregunta que hacen mucho cuando doy pláticas en las universidades. Es muy buena pregunta. Y yo lo que les he propuesto a los alumnos es, a ver, ustedes son estudiantes de comunicación, ya tienen suficientes materias de comunicación para que se pongan a estudiar medicina. Pero, ¿qué enfermedad te preocupa? O sea, en tu familia, ¿qué hay? Oye, no, pues es que hay diabéticos en mi familia, o hay cáncer en mi familia. Bueno, aprende de la enfermedad que hay en tu familia. Te va a servir por 2 cosas. Uno, pues probablemente de esa pudieras tú enfermarte. Y segundo, es fácil que tú te vuelvas conocedor de un tema
en donde busques información real, tú entonces empiezas a discernir, mira, que me dice que si me tomo una cucharada de aceite, con esto voy a estar bien y no me va a dar diabetes, pues como que no es cierto, ¿verdad? Entonces, tú vas haciendo y tú estás preparándote para lo que puedes tener y además te vuelves alguien que en tu círculo, que es tu familia, conoces lo que está pasando. Yo creo que si los jóvenes estudiaran una enfermedad, pero la más frecuente casa, lo que más pasa, y que la supieran más o menos conocer, va a ser más difícil que caigan en que llegue la tía y les diga, ay, me acabo de encontrar el chochero y si te tomas este chochito te vas a curar. No es cierto. Entonces, eso que tú me dices, yo te doy ese consejo. Busquen una enfermedad. Y si eso lo logran, te aseguro que van a ser más útiles en ese aspecto a la familia y a ustedes mismos. Sí, yo creo que es muy poderosa esta idea, no nada más para los jóvenes, sino para todos nosotros. Si cada uno de nosotros en nuestra familia, cuáles son las enfermedades que han ocurrido y prepararnos para ello, ¿no? Es muy frecuente, ¿no? Si nuestros abuelos, nuestros padres padecieron de esa misma enfermedad, probablemente nosotros también, ¿no? Entonces, Así es. esa me parece que una muy buena manera de prevenir sin tener que estudiar de todas las enfermedades, ¿no? Sí. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya teniendo la información, ya sabiendo pues qué enfermedades hay en mi familia, ahora lo que sigue, pues me imagino que es este cambio de chip, ¿no? Este cambio de mentalidad y no nada más en uno. Si ya estamos hablando del círculo familiar, pues también en todos. Entonces, yo, como parte de ese grupo, ¿qué puedo hacer para que ese cambio no se quede solo en mí, sino que llegue a los demás? Yo creo que el ejemplo es bueno, ¿no? O sea, lo primero es el ejemplo y en la familia yo creo que cada quien puede tratar de influir en alguien, ¿no? Es difícil luego influir en la gente como nosotros que ya estamos más creciditas, que somos más necios. Pero yo creo que si tú en un momento dado logras convencer a uno de tus miembros de la familia de lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, a lo mejor él va a tener la inquietud de convencer a otro. Es decir, no pensemos que tenemos que cambiar lo que vamos a comer mañana, porque además eso es complicado. Pero sí podemos empezar a generar conductas que si sabes que un cambio de hábitos te puede ayudar, a lo mejor no es el caso, a lo mejor no es un cambio de hábito, a lo mejor es decirle, ¿sabes qué? Hay mucho cáncer de próstata, ¿por qué no te haces un antígeno prostático, papá, cada año? Yo te lo invito. Y entonces lo que puedes hacer es acabar detectando que tu papi tiene un cáncer de próstata. Y tú sabes que cuando cumplas 40 años te vas a empezar a hacer el primer antígeno. Entonces, ese tipo de cosas, en donde tú haces un pequeño cambio, no sabes el impacto que puede tener en tu grupo social, en tu familia, en tus amigos. Ahora que en tu casa no te pelan y que hacen lo que quieren, bueno, pues entonces agarra un amigo y platícalo y con que logres cambiar una persona. Yo siempre he pensado que si logras cambiar lo que piensa una persona para mejor, yo digo, es escribir un libro, sembrar un árbol, tener un hijo, no. Cambia a una persona hacia bien y vamos a ser mucho mejores. Sin duda vamos a ser mucho mejor. Y creo que esta parte de la prevención, pues los check-ups, ¿no? Que es simplemente periódicamente irnos revisando para ir detectando cuando hay alguna variable que se sale de control, ¿no? Que igual pensamos, no, hasta que no me sienta mal, no me lo hago, ¿no? O los que dicen, porque luego es increíble, te dicen, es que yo no me hago un chequeo porque ¿qué tal si encuentro algo? Conozco amigos así, ¿eh? Yo no le busco porque le voy a encontrar, ¿no? Bueno, y no encontró en su tumba lo que sí pudo haber. Ese es el problema, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, pues, en realidad tengo dos preguntas que pues, creo que van de la mano. La primera es, o sea, ya que pues tenemos esto, pues hablaron de retos sociales, políticos, quizás tal en alguna situación ideológica de pues cómo respondemos ante ciertos conflictos, ya sea de parte del gobierno o tema personal. Pues me gustaría saber, especialmente de su parte, doctor, ¿cuál fue el reto más como grande o impactante que encontró usted personalmente para pues generar un cambio, pero un cambio real, o sea, que como usted comentó que empezó a ver que la gente usaba cubrebocas y empezó a realmente prevenirse, porque pues, o sea, personalmente yo tuve un familiar que sí salió muy afectado y como usted comentó, pues ya es COVID largo y pues creo que mucha gente no se da cuenta del impacto que algo puede tener hasta que sucede, ¿no? Entonces, por un lado me gustaría saber cuál fue el reto más como grande que usted encontró pues para generar ese cambio y usted personalmente, bueno, ambos, obviamente, ¿qué consejo le pueden dar a una persona para, pues, no rendirse
y pues seguir con ese cambio? Mira, yo creo que el cambio más grande era, y parte de lo que platicamos, fue el poder transmitir lo que yo estaba viendo en el hospital a la gente que no lo veía. Porque, pues, ni modo que yo agarrara y te dijera, mira, vamos a ver cómo esa persona se está muriendo y esto. Entonces, y además íbamos a alarmar a la población. O sea, era un reto en donde tú lo que tenías que hacer era comunicar, pero no alarmar, porque si alarmabas, tú tampoco ibas a obtener ningún beneficio para la población, y lograr que la gente entendiera cuáles eran las medidas básicas para que estuvieran lo más cuidado posible. Y te voy a decir algo que es importante. Yo creo que si con algo tuve muchísima interacción fue con los comunicadores. O sea, yo respeto la carrera de comunicación como no tienes idea, porque ellos me dieron voz, ellos me entrevistaban. Pero también necesitaba de ustedes porque no sabía yo usar las plataformas digitales y yo no sabía, y un podcast, ¿qué era podcast? O sea, yo de todas esas cosas ni siquiera tenía idea. Entonces, ustedes han sido muy importantes en esa parte. Yo te digo que uno de los retos más importantes de mi vida fue poder empaparme de eso que ustedes hacen para poder hacerlo bien, para poder comunicarme bien, para poder tener una representación a nivel de la sociedad, que fuera una voz creíble, que fuera entendible, que fuera, yo les digo, clara, concisa, constante, porque si no, no lo logras. Yo te puedo decir que bueno, el reto más fuerte de mi vida no fue la pandemia. A mí me diagnosticaron cáncer hace 11 años y prácticamente me desahuciaron. Y afortunadamente respondí a un tratamiento que me dieron, que ahora ya es muy común, es un biológico. Y yo en ese momento pensé que pues mi vida, bueno, así me lo hicieron ver, estaba terminada. Y bueno, ahora pienso que tenía que pasar la pandemia, pero bueno, espero que tengan planes para mí todavía. Pero ese fue la situación. Valorar que te puedes enfermar y que te puedes morir y qué va a pasar. Entonces, mientras eso no ocurra, pues todo lo que haya tiene algún tipo de posibilidad de salir. Y creo que me ayudó mucho en la pandemia saber que, pues sí, o sea, ya viví algo en donde me iba a morir y todavía no me muero. Entonces, pues si pude con eso, vamos a poder con otro. Pero ese fue mi reto más grande que he tenido en mi vida. Fíjese qué importante para ustedes como comunicadores el lograr traducir esa sabiduría, esa experiencia, en este caso de Paco como médico, para la población. Y esto en cualquier campo, ¿eh? O sea, esa herramienta que ustedes conocen, la tienen que ligar para poder traducir hacia un lenguaje que entienda todo el mundo, ¿no? Y creo que ese es el reto que tenemos todos, ¿no? Cómo lograr comunicar eso que sabemos y que creo que fue fundamental en la pandemia, Paco. Sí, yo creo que lo que hacen ustedes es muy importante. Y también tienen un lenguaje muy especial, ¿eh? Luego ayúdenme, porque luego me dicen, no, pues es que aquí el TikTok, como el Reel, vamos a hacer un Reel. Y dices, ¿Reel? ¿Qué es eso? O sea, creo que también se vuelve uno muy técnico en el lenguaje y también es importante, pero lo que ustedes hacen es muy, muy importante. Así es que felicidades por estar en una universidad muy buena y haciendo una carrera muy importante, porque al final la comunicación es educación y lo que necesitamos en este mundo es educación. Pues muchas gracias, jóvenes, y muchas gracias, Paco. Gracias, Pepe. Un comentario de cierre para terminar esta conversación. Yo creo que la pandemia fue una experiencia muy fuerte, pero deja cosas. Y yo creo que hay que siempre buscar lo positivo de lo que pasó. Y creo que ha dejado la posibilidad de mejorar la calidad de vida. Hemos logrado aumentar la cantidad. Mejoremos la calidad de vida. Y creo que eso es algo que todos queremos y todos nos vamos a beneficiar de ellos. Sin duda, creo que esto que subrayas, más que cantidad de vida, calidad de vida. Y bueno, trabajemos por eso, ¿no? Claro que sí, Pepe. Desde luego, a comunicar la importancia de la prevención. Y nuevamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros, aceptar esta conversación y sobre todo darnos esas pautas de qué tenemos que hacer para lograr en este modelo de país esta parte de mejorar la salud, ¿no? Y ya sabemos que tenemos que trabajar en mejorar la calidad, no tanto la cantidad. Así es. Y muchas gracias a todos los que nos siguieron en este programa, en este capítulo de Conversando Com, y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.